¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6,5 minutos, y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando usted a través del 95.1 de FM y la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana. También estamos para el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx y la repetición a las 5 de la mañana para los mañaneros que nos escuchan. Muy buenos días. Y para los que nos están escuchando aquí a las 6 de la tarde, buenas noches, porque con este horario de verano ya nos está oscureciendo. Estamos, como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes este horario de verano? Perfectamente. Perfecto, ¿verdad? Perfectamente. Ay, es muy curioso. Yo todavía mis ciclos circadianos no se acostumbran, ¿no? Como que de repente ahorita siento que ya es muy tarde. Al mediodía ya me la hice, ¿no? Ya estaba yo apuradísimo porque ya iban a ser las 2 de la tarde y no eran las 2 de la tarde, era la 1. Así que, bueno, todavía falta que nos acostumbremos algunos momentitos, algunos días, pero más a gusto, ¿no? Realmente a mí me gusta mucho este horario por el hecho de que no es algo, ¿cómo lo podríamos decir? Así ahorita que estamos hablando de los mensajes subliminales y de la mercadotecnia, como que esto es algo más natural, ¿no? Como que se siente más natural, al menos yo siento un poco más natural a la hora de despertarme y a la hora ya de que nos empieza a dar sueño, ¿no? De repente salíamos de acá del programa a las 7 y estaba oscureciendo como hasta las 8 de la noche, ¿no? Y se siente muy raro que ya sean las 8, 8 y media de la noche y todavía sigue iluminado el cielo y en la mañana oscuro, ¿no? Pero bueno, ahorita ya con este nuevo horario, no con el nuevo horario, es más bien el viejo horario, ya, yo creo que estas cosas se van a ir acomodando. Y continuamos con el tema del día de hoy y del día de ayer, que son los mensajes subliminales. Ya tuvimos oportunidad de hablar de algunas cositas el día de ayer sobre las caricaturas, de repente sobre los anuncios de televisión, sobre cómo lo podríamos ver en algunos espectaculares, algunas imágenes. Y es muy interesante porque esto que nos estaba diciendo Claudia en la cápsula, pues siempre van haciendo controversia las cápsulas, ¿no, Gabriela? Como de repente podemos tomar esto que puede llegarse a activar después de tanta cantidad de tiempo, ¿no? Nosotros vemos el estímulo y más adelante se va a activar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podríamos darle una explicación a esto desde un punto de vista más en lo psicoanalítico, ¿no? Realmente se puede, porque hay una ficción ahí atrás de todas estas cosas. También hay una ficción, Gaby, no sé si tú la hayas escuchado, pero sobre los sleeper agents, les dicen, ¿no? No sé cómo se llame, no sé cómo sea la traducción en español, porque creo que son sonámbulos, agentes sonámbulos, ¿no? Que por ahí cuenta la historia, cuentan estas leyendas, que son agentes secretos, ¿no? Agentes como espías, que han sido programados mentalmente, ¿no? Su cerebro ha sido programado. Por ahí hay hasta algunas películas en donde aparecen este tipo de agentes. Creo que toda esta serie de la dinastía Bourne, por ejemplo, donde sale Matt Damon, por ahí más o menos se va hablando de ese concepto, ¿no? ¿Cómo pueden ser personas que se les da toda una instrucción militar, toda una capacitación como espías, y después de eso se mandan a dormir, ¿no? Se introducen a la sociedad como si fueran personas comunes y corrientes y ante alguna señal que ya está programada, preprogramada, se activan como un agente especial, ¿no? Este tipo de ficción, ¿cómo ha dado de qué hablar? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la hipnosis y con este tipo de mensajes se ha investigado y se ha intentado hacer cualquier cantidad de cosas alrededor de la guerra, por ejemplo, la propaganda, y ya posteriormente la mercadotecnia, por esta idea de que se nos puede programar mentalmente. Imagínese si se nos pudiera programar así tal cual como lo estamos platicando el día de hoy. Yo creo que nuestra civilización sería totalmente distinta, Gabriela. Para empezar, no habría ni escuelas, ¿no? Estaríamos en programas distintos si esto tuviera esa utilidad. Por eso es que lo hablo como si fuera una ficción. Sin embargo, sí van teniendo una influencia en nosotros este tipo de cosas, ¿no? Tanto la mercadotecnia como ciertos mensajes que de repente, no los mensajes que escuchamos en los discos cuando los ponemos al revés y luego los reproducimos a menor velocidad, porque bueno, eso es imposible que se decodifique en nuestro entendimiento y en nuestra conciencia. Pero lo que sí es que muchas cosas que nosotros vamos percibiendo por la publicidad o por las películas o por todas estas cosas se van añadiendo como a nuestro bagaje. Se van añadiendo como a nuestro pool de representaciones, a nuestra bolsa de representaciones, y por supuesto que van a tener una influencia. No como no la imaginamos, pero claro que tienen una influencia.
Y bueno, como se mencionaba el día de ayer, habrá personas mucho más manipulables que otras, en tanto que sean más supersticiosas también que otras. Acuérdate que veíamos que incluso tú mismo, tú misma, a sabiendas de que estás intentando engañarte, puedes lograr engañarte si te repites un montón de veces algo. Justamente en este tipo de funcionamiento es que se basa en gran medida como toda esta ola que ha pegado demasiado para mi gusto de como de alguna manera decir las cosas que quieres, ¿no? Como que por el hecho de decirlas se van a materializar, una cosa así, creo que le llaman la ley de la atracción, una cosa así, ¿no? Que si tú piensas mucho algo, entonces te va a suceder, o si tú dices mucho algo, entonces te va a suceder, y ahí tienes a un montón de personas asustadas de ver las noticias. Lo peligroso es no tener conocimiento de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Pero se basa justamente en este tipo de funcionamiento que va en función a cómo te puede influenciar el medio ambiente o cómo te puede influenciar lo que escuchas, lo que ves, a propósito de cómo te sientes, e incluso puede llegar a revolverte el estómago, puede llegar a causarte dolor de cabeza, por ejemplo un enojo, una preocupación, una idea que te quede, una imagen que te quede muy fija en la cabeza, puede quitarte el sueño, etcétera. Y entonces las personas se piensan que tienen poderes mágicos las imágenes y las palabras y las noticias, ¿no? Y entonces empiezan a tener mucho miedo de unas cosas, de ver o de escuchar, de darse cuenta de algunas cosas, y empiezan a repetir y repetir y repetir otras cosas que esperarían o que consideran positivas en su vida. En realidad esto es una falacia. Si tú te das cuenta, esto tiene que ver justamente con el pensamiento mágico, este vestigio de pensamiento infantil con el que funcionabas durante tu infancia. Y verdaderamente el desconocer un sitio, el que sea, lejos de ponerte en una mejor situación, siempre te va a poner en más peligro. Aquí la cosa es qué tan influenciable eres, qué tanto, digamos, tú puedes ver una noticia de que están incendiando quién sabe cuántos camiones alrededor, por ejemplo, y pensar, bueno, pues entonces no voy a salir a la calle porque es peligroso hoy salir a la calle porque está sucediendo esto. Y qué tanto eres una de estas personas que ve eso y eso le da pesadillas y eso le da diarrea y eso le revuelve el estómago y le da dolor de cabeza, y entonces empieza a preocuparse por cómo estará cada uno de las personas de su familia, aunque vivan en el extranjero, y empieza a tener miedos de que algo terrible les vaya a suceder. Ojo, porque ahí tu problema no es que viste la noticia, y entonces que si te empiezas a aislar de ver noticias, de darte cuenta de ciertas cosas, se acabaron tus problemas. No, tu problema es lo delgada que es la capa que te cubre o que detiene los estímulos del exterior para que lleguen a colarse directamente contigo. Una cosa es ver las cosas, entenderlas, conocerlas, y también conocer la medida en la que se encuentran cerca o lejos de nosotros. Y otra cosa es que toda noticia que nosotros veamos nos invada de inmediato. Si eso es lo que te está sucediendo, eres una persona bastante influenciable. A propósito, probablemente un excelente consumidor, porque justamente en el grado de lo influenciable que puede llegar a ser una persona se basa gran parte de la mercadotecnia. Puede que seas un excelente consumidor, sin embargo una persona muy influenciable, muy manipulable y por lo tanto muy, muy angustiada. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre los mensajes subliminales y este tipo de fantasías que nos vamos haciendo alrededor de los peligros que tienen este tipo de cosas en nuestros valores, en nuestros principios morales, cómo se nos pueden estar infiltrando personas ajenas a nosotros. Y antes del bloque comercial, le estaba platicando cómo no necesariamente van a tener esta influencia que nosotros imaginamos, ¿no? No es como que podamos estar viendo una película de Disney
y de repente, pum, pum, nos ponen algunas imágenes de pistolas y de gente siendo asesinada y pácatelas, nos volvimos unos asesinos, ¿no? No funciona así el asunto. O de repente nos pueden mostrar una caricatura o una película que viene de una cultura diferente a la de nosotros y ¡pum! 3, 4 temporadas después ya nos hicimos a los valores de esa cultura. No funciona así, literalmente, ¿no? Acá lo que sí podemos ver, ¿cuál sería realmente la influencia de este tipo de mensajes subliminales? Y a veces ni tan subliminales, ¿no? Por ejemplo, hay tantos anuncios que van utilizando como una cierta seducción, como un manejo del sexo a la hora de vender su producto, ¿no? Como de repente por ahí hay algunos dulces que si los chupas o los haces, que realmente se ve que se va utilizando el doble sentido, si ve con este tipo de productos, ya sean dulces o ya sean, ya desde esto de cambia tu vieja, ¿no? Que de repente se utilizaba mucho, ¿no? Cambia tu vieja lavadora por una nueva, ¿no? Ja, 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 qué chiste, ¿no? No por eso a mí me dieron ganas de comprar una lavadora, ¿sí ve? Ni a alguna otra persona tal vez le dieron ganas de comprar una lavadora. Sin embargo, sí podemos hablar de que hay una cierta influencia por estas cosas. ¿Por qué? No por la vía en la que nosotros la estamos esperando, sino por el cierto bombardeo que podemos estar recibiendo. ¿Esto cómo se aplica? Imaginemos que nosotros somos personas comunes y corrientes que tomamos agua, pues no sé, de la llave, la hervimos, le echamos unas gotitas de cloro y pues bueno, nos ahorramos una buena cantidad de dinero, ¿no? Nos ahorramos realmente una muy buena cantidad de dinero en agua potable, porque aparte se supone que el agua, al menos acá en nuestro país, en México, se supone que debería de ser potable, ¿sí ves? Se supone que deberíamos de poder tomar de la llave. Esto no es una realidad en todos lados, pero sí se puede hacer algo, ¿no? Podemos utilizar algún tipo de filtrado, podemos clorar el agua, podemos hervirla, podemos hacer muchas cosas para realmente poder consumir esta agua. Imagínense que nosotros hacemos esto desde que nos acordamos, ¿no? Porque aparte es una costumbre. Yo todavía conozco personas que hacen esto, ¿no? A estas alturas, que van hirviendo el agua, ¿no? Para consumirla. Imaginemos que nosotros hacemos eso desde toda la vida, desde que me acuerdo, ¿no? La abuela tenía su filtro, nosotros servíamos el agua y ahora también lo estoy haciendo yo. Pero en el momento cultural en el que yo estoy atravesando, se me bombardea por todos lados que es un veneno, ¿no? Que en cualquier momento, si yo estoy tomando agua que no sea totalmente purificada como me la quieren vender en los anuncios de agua embotellada, pues seguramente me va a enfermar de algo, ¿no? Y es más, imaginemos que ya no es ni por las enfermedades, que el contenido mineral es distinto y esto me puede llegar a hacer daño, ¿no? Yo me acuerdo, no hace más de unos 20, 25 años, todavía era como muy normal darle agua de la llave a los perros, a las mascotas. Ahora ya no se puede, ¿no? Por una o por otra cosa, y literalmente también por la influencia que van teniendo este tipo de comerciales y este tipo de mensajes, ¿sí ven? Todo el miedo que se puede generar alrededor de las enfermedades, que por un lado sí es real, pero por otro lado se aprovecha en un aspecto mercadológico, ¿no? Sería lo mismo si nosotros exigiéramos tal cual, ¿no? Un servicio más pulcro de agua potable, si nosotros tomáramos más precauciones, tal vez no nada más servirla, sino también utilizar algún otro tipo de filtrado, cosas distintas, pero a mí se me vende la conveniencia, a mí se me vende que es mejor comprar agua embotellada, ¿no? Y el agua embotellada, pues bueno, en la fantasía nosotros de que como esté en una botellita, entonces seguramente va a estar ultra purificada y que ya con eso no me va a pasar nada. Y esto, le digo, en la fantasía que tenemos, porque en algún momento en Europa hubo un súper desorden alrededor justamente de esto, del agua embotellada. ¿Por qué? Porque se intentó introducir una nueva marca de agua embotellada, de una refresquera muy famosa, muy famosa, yo creo que la más famosa que tenemos a nivel mundial. Intentó vender agua embotellada en una cierta parte de Europa, en donde, bueno, es famoso por toda el agua embotellada que sale de los manantiales de allá. Nótese que esa agua sale de manantiales privados. Son manantiales que ya se privatizaron desde hace años, ¿no? Pero a esta empresa le pareció una muy buena idea también entrar a ese mercado. Y todos se preguntaban de dónde salía esa agua, porque pues los manantiales pues ya estaban todos usados, ¿no? Y aparte eran años de estar consumiendo esos manantiales. ¿De dónde está sacando su agua esa refresquera, ¿no? Como para embotellarla. Resulta que el agua se estaba sacando de la llave, literalmente de la llave. Y por supuesto después de eso se le daba un proceso de purificación, si usted gusta, y se le añadían ciertos minerales para que tuviera un sabor específico.
exactamente en el momento en el que se estaba haciendo todo este movimiento de mercadotecnia para introducir esta marca, se hace una filtración de residuos tóxicos cerca de una de las plantas de agua potable de la ciudad, que no era la de los manantiales, y esta marca se ve obligada a sacar todo su producto del mercado. Imagínense, esto se lo digo no a manera de ventanearme a ninguna refresquera, pero es lo que le estoy queriendo decir, es la fantasía de que estamos comprando cierta seguridad. Ahí es en donde está la influencia, porque ya estamos sobre el prestigio, como ya lo hablamos, Gabriela, sobre el velo del prestigio y nuestra idea de que estamos consumiendo algo mejor porque se presenta más lindo que lo que tenemos. Además, yo no creo que hayan tirado todas esas botellitas de agua. Igual y las mandaron para otro lado, aguas. Yo creo que las vendieron en algún lugar en donde la regulación era mínima, ¿no? Quiero decir, aquí la cuestión es que hay una gran diferencia. En algún momento, en función de otro tema, comentaba esto a propósito de la comunicación, y es que se dice que cuando uno comunica algo, que cuando uno se comunica, siempre está intentando convencer a la otra persona. Y es complicado de entender, quizás, porque, bueno, pues a veces nosotros decimos, estoy dando mi opinión, bueno, claro, pero también te estoy dando mis argumentos a propósito de mi opinión. El hecho de intentar convencer a alguien puede no ser una cosa maliciosa per se. Aquí hay una gran diferencia entre el intentar convencerte y el intentar engañarte. Si yo intento convencerte de algo, entonces te estoy exponiendo mis argumentos, te estoy exponiendo mis puntos y además estoy abierta, a que quizás alguno de tus argumentos y alguno de tus puntos rebate el mío, y entonces pues me pondrás la tarea de investigar y me pondrás la tarea de replanteármelo para ver si me convenciste o no, si me hiciste cambiar de opinión o no. Si yo te estoy tratando de engañar, entonces te voy a decir las cosas que sé de mi producto, por ejemplo, te voy a decir las cosas que sé que te van a enganchar a ti, y lo sé porque hay cosas muy básicas que a todos los seres humanos nos llegan a enganchar, como la belleza, como la seguridad de tus hijos, todas esas bacterias que tienen todas las cosas, la mesa, los juguetes, todo de tus hijos, y que se los están comiendo constantemente. Con esta barrita de jabón vamos a salvar a tu hijo de una muerte prematura. Okay. ¿A quién no le pega eso? ¿A qué padre, a qué madre no le angustia? Y además sacan el juguetito y así lleno de mugre y lleno de cosas, y el niño comiéndose esa mugre. ¿Qué madre no se va a angustiar con eso? Ninguna, todas se van a angustiar con eso, en mayor o menor medida, dependiendo de lo influenciables que sean. Entonces hay cosas muy básicas que le pueden llegar a todas las personas. Si yo te estoy tratando de engañar, te voy a mostrar todas las cosas que sé que te van a enganchar de mi producto, y a la vez te voy a mostrar todos los peligros mortales de no utilizar mi producto. Es una cosa muy similar a lo que en otros momentos hablamos a propósito del fanatismo. Es esta idea en donde no te puedes cuestionar nada, en donde no deberías de preguntar nada. Y es algo muy interesante. Fíjate que todos los productos, y me parece que es por alguna norma de regulación, están obligados a poner un número telefónico en letras muy chiquitas en alguna parte de su cajita o de su empaquito, para que tú tengas tus preguntas, para que tú puedan responder a tus preguntas. Y me pregunto si en algún momento has intentado llamar a ese número que está en letras chiquitas y hacer alguna pregunta. No te responden nada, no tienen ni idea. Y además, si tú preguntas algo que no querrían responder, como por ejemplo qué tipo de grano utilizan, es un grano aceptado por la Asociación Federal o es un grano transgénico, o es un grano, ¿qué tipo de grano utilizan? Te cuelgan. Es interesantísimo porque ahí está. Nos interesa mucho tu opinión, por favor, todas dudas, comentarios, comunícate aquí. Pero no existe eso, no existe ese diálogo, no existe ese punto donde te presenten argumentos a ti. Entonces ahí es tu tarea discernir si se trata de un engaño o si se trata de que te están tratando de ofrecer algo y te están tratando de convencer de que sí sirve, porque sí sirve. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos.
Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y les recuerdo que se puede comunicar con nosotros por la página electrónica. Estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Ya está acá con nosotros Rubí, nos está mandando saludos desde la República Dominicana. Muchas gracias, Rubí, le está gustando mucho el tema. Saludos. Nos dice. Antes del bloque comercial estábamos hablando realmente cuál es la influencia que pueden tener este tipo de mensajes subliminales, ¿no? Yo creo que ya de lo último que nos tendríamos que preocupar es de lo subliminal. Ya es tan descarada, Gabriela, toda esta mercadotecnia, todas las cosas que vemos, el humor que de repente se nos va poniendo en la televisión, en las películas, ya es un descaro, es un cinismo total. Yo creo que ya lo que menos nos deberíamos de preocupar es lo que subliminalmente nos estén dando, ¿no? Cuando realmente está todo tan a la mano, tan a la vista, tan evidente, ¿no? Tan directo. Y estábamos hablando cómo hay ciertas cosas que efectivamente nos van a influenciar, efectivamente van a tener un factor en nuestras decisiones. Tú estabas hablando sobre el jabón, yo estaba hablando sobre los productos embotellados, ¿no? Que digo, si quiere hacer todavía más conciencia alrededor del agua embotellada, lo invitamos a que se dé una investigada la cantidad de basura que generan las aguas embotelladas, ¿no? Efectivamente, en algún momento alguien nos dijo, Gaby, mientras estábamos hablando de un tema similar, que nuestros vasos también consumían muchísimos recursos y contaminaban muchísimo. Le cuento que los vasos y las botellitas que usamos nosotros las reciclamos. Aquí también hay conciencia ambiental. Es la misma tiene nuestros nombres, si se fijan, la estamos reutilizando para evitar esto, por cierto, ¿no? Pero en este tipo de cosas se nos va nuestra opinión, se nos sesga nuestra opinión. Realmente es algo realmente mágico si lo queremos pensar desde esta forma. ¿Mágico en qué sentido? Mágico en que no necesitamos ningún argumento lógico para que nuestro miedo nos haga decidir por otra cosa. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando tras bambalinas, Gaby, sobre este asunto de los productos orgánicos, ¿no? Uno puede ir a diferentes lugares, es más, hasta en el mismo supermercado hay una parte que está como reservada para los productos orgánicos. Y uno ve una cajita de pasta y bueno, la cajita de pasta cuesta 4 pesos. Y luego ve la cajita de pasta orgánica y la cajita de pasta orgánica cuesta 40 pesos, 50 pesos. Y uno dice, ¡ay, caray! Esto del orgánico será orgánico de ángeles o a qué se refiere con que es orgánico, ¿no? Se supone que el orgánico está criado y está procesado sin pesticidas, sin productos transgénicos, todo naturalito, así como lo da la tierra, ¿no? Imagínense nada más el absurdo en el que estamos, que ya eso se vende como una cosa especial, ¿no? A esto no le pusimos veneno. Entonces, por lo tanto, es más caro. Y evidentemente que se justifica en cierto aspecto, ¿no? Que tiene que ser más caro, pues porque no se puede producir la misma cantidad. Eso es otra cosa también que de repente nos puede llegar como conciencia, ¿no? Es en serio abrumador para la conciencia. ¿Cuánto espacio piensa que se necesite de tierra para cultivar la cantidad de cereal que se vende en el mundo? Son millones de hectáreas que solamente se están plantando y que se acaban esterilizando por el uso excesivo para vender cereal, ¿no? Y bueno, tampoco es como para ponernos apasionados en este aspecto de no consumir y de no hacer, pero acá el punto es este. Nos estamos acostumbrando a todas esas cosas demasiado fácil, ¿sí ve? Nos viene ya tan sencillo que digo, es más, hasta cuando vamos a la tienda, bueno, me compraré una naranjadita o me compro esta agua vitaminizada, ¿no? O me compro este jugo que aparte dice que tiene 12 vitaminas más, no, bueno, pues si son 12 más, pues por supuesto que debe ser más. Por ahí es por donde nos llega la influencia, ¿sí ve? No tanto por lo subliminal, si le ponen ahí una mujer desnuda o si le ponen algún miembro erecto, pues igual y nos afecta en nuestros niveles hormonales, en la calentura que traigamos en el momento, pero no nos van a dar más ganas de tomar jugo, se lo aseguro. Pero sí nos está influenciando en este sentido, en el sentido de que nos mueve por el miedo que también en el programa del día de ayer le venía platicando que también tiene que ver con nuestros deseos. Si estamos ahorita diciendo esto del jabón, ¿no? Es que todo está cubierto de bichos. ¿Cuántas personas no nos estarán escuchando que tienen en su casa apilados los productos desinfectantes, ¿no? Jabón antibacterial, cloro a más no poder, este tipo de productos que todo lo que tocamos lo echamos y ya lo desinfectó, entonces nos sentimos más seguros. Realmente
este tipo de cosas golpean hacia los miedos, pero una vez más hacia el deseo. Vamos pensando un poquito por esto, por ejemplo, con esto de la suciedad, ¿no? ¿Cómo nos golpea esto en nuestra obsesión con la limpieza? Es que si a mí me están vendiendo que esto está más limpio, si me están vendiendo que esto mata el 99.999999 de los gérmenes, pues ¿cómo no lo voy a comprar? Pero porque no nos ponemos a pensar que el problema no son los gérmenes, sino esta idea que tenemos de que todo está sucio, de que todo nos está contaminando, de que algo se nos va a meter, y que eso por supuesto que tiene que ver con nuestros propios deseos inconscientes. Por ejemplo, podríamos decir con nuestra concepción de la sexualidad, ¿no? Imagínense, si nos preocupan los gérmenes y los bichos, ¿cómo se podría tener una relación sexual cuando hay tanto intercambio de fluidos y de cosas ahí, ¿no? Por supuesto que ahí algo va entreverado, va mezclado con este tipo de miedos, y de ahí es de donde se agarran este tipo de publicidades, y se hace muchísimo más fácil vendernos a través del miedo que a través de la calidad. Sí, por ahí hay una novela que se llama Un Mundo Feliz, que habla, digo, no exclusivamente de eso, pero entre esta organización escrupulosa de la sociedad está también de alguna manera prohibido el sexo, ¿no? Porque es algo que se ve como sucio ya, digo, trascendiendo el aspecto moral por el que algunas personas se pueden llegar a flagelar a propósito del goce de su sexualidad, sino que se ve algo como este intercambio de fluidos tan peligroso, ¿no? Que puede producir enfermedades y que puede producir cosas, y entonces se evita. Digamos, claro que detrás de una obsesión muy, muy, muy fuerte está también esta parte de el miedo a ser contagiado al contacto con algo, ¿no? Sobre todo con algo orgánico, sobre todo con algo humano. Y este miedo también a la sexualidad. A final de cuentas, no te tendrías que preocupar tú por los mensajes subliminales, como si estos fuesen a tomar un control de ti, ni tampoco por la mercadotecnia. Por lo que te tendrías que preocupar, en todo caso, sería por el hecho de, digamos, ellos por sí mismos no tienen el poder de controlarte, y cada persona se va a ligar a aquel mensaje, aquella mercadotecnia, aquella publicidad que le sea más afín a sus propios intereses. Una persona que no tiene una pizca de obsesividad no le va a sonar definitivamente, y esto de los bichos y los gérmenes pues le va a parecer como una cosa sumamente exagerada, ¿no? El jabón va a pensar como, bueno, pues qué raro, y también debe dejar muy resecas las manos, y también debe matar ciertas bichitos que sí necesitamos tener sobre nuestra piel, probablemente, ¿no? Sin embargo, otra persona a la que sí le pega mucho esto, se va a quedar ligada ahí. Digamos que en todo caso es como esta parte de la violencia, ¿no? Una persona que no es violenta puede ver un montón de anuncios de pistolas y películas de balacera, etcétera, y no le va a dar por matar gente. Una persona que es muy, muy violenta, usa armas y tiene un gusto por usar armas, probablemente luego de ver una película de balacera se le va a antojar ir a tirar su arma, ¿no? No a tirarla en el sentido de la basura, sino a disparar su arma, ¿no? A algún centro para disparar armas, esperemos, o a cazar o algo por el estilo. Lo que quiero decir es que no tienen este poder absoluto sobre ti, sino que te vas a ir ligando en función a las tendencias previas que ya tenías tú, no es que te las hayan generado, y también en función a qué tan manipulable eres, y eres mucho más manipulable en la medida, sí, en que seas más supersticioso y estés más como expuesto a los agentes de angustia, en la medida en que estés más, en que esta tela, decíamos hace ratito, sea más delgada. Cuando ves una noticia, te puede llegar a impactar demasiado, te puede llegar a invadir la sensación. Claro, en ese sentido, pero también en el sentido de lo ignorante que eres respecto a un tema. Si tú investigas respecto al tema que sea, absolutamente lo que sea, te vas a sentir en un terreno más conocido, vas a tener algo de argumentos propios
algo de razonamiento, de criticidad propia. Y esto va a hacer como más gruesa esa capita protectora. Esto te va a dejar en un terreno más certero para ti y vas a ser mucho menos influenciable. Lamentablemente a muchas personas les da mucha flojera investigar, entonces se quedan con lo que te ofrecen más inmediato, y lo que te ofrecen más inmediato también es lo que contratan los medios, también es lo que contratan los productos y la mercadotecnia. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, y es el último bloque del programa del día de hoy. Ya escuchó, el día de mañana vamos a estar hablando sobre el disfraz. Y bueno, se va acomodando para estas fechas en donde se festeja Halloween, donde ya se festejó Halloween, creo, este fin de semana pasado, ¿no? Pero bueno, las fiestas se van pegando para estas 2 semanitas y es curioso, ¿no? Cómo de repente nos da tiempo, nos dan ganas de disfrazarnos y de hacer ciertas cosas. Y bueno, vamos a estar hablando de eso el día de mañana. Y ya para cerrar el día de hoy con este tema, yo creo que podríamos resumir más o menos lo que hemos podido hablar en esto de los mensajes subliminales, en que yo creo que de lo que menos nos deberíamos de preocupar es de los mensajes subliminales, y sí de lo que conscientemente estamos haciendo. ¿Sí ve? Acá de alguna manera podemos entender que los mensajes subliminales van teniendo una similitud, si lo queremos ver, con el asunto de las sugestiones hipnóticas, poshipnóticas, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en algún momento con la hipnosis. Sí, efectivamente sí puede haber algún tipo de sugestión alrededor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una imagen de la playa y de repente por ahí hay algunas botellas de cerveza y por ahí de repente hay alguna botana, pues igual y nos dan ganas. ¿Sí ve? Igual si decimos, ay, sí que a gusto estar en la playa y echarme unas cervezas de, bueno, igual y no de esas que están apareciendo ahí, pero sí que ganas de tomarme unas cervezas, ¿no? O de tomarme esa botanita, de comerme esa botanita, de estar a gusto, de irme a algún otro lugar. Por supuesto que hay un nivel de sugestión. Sin embargo, esta sugestión va a ser tanto más débil que una sugestión poshipnótica. ¿Sí ve? Cuando hablamos de una sugestión poshipnótica, estamos hablando de cómo alguien entra en trance y esa persona que le hizo entrar en un trance le puede hacer una sugestión, le puede infundir una orden poshipnótica, ¿no? Que actúe como perro, que deje de fumar, por ejemplo. Esto es una cosa muy interesante. Después de que escuches que yo cuente del 0 al 10, tú ya no vas a tener ganas de fumar. ¡Pap! Contamos del 1 al 10 y de repente podemos ver, mira, pues no tiene ganas de fumar. Mira, ya pasó un rato y no ha fumado. Mira, pues ya va un día y no ha fumado. Pasó algo de tiempo y vuelve a fumar esta persona. Acá el punto es que este tipo de sugestiones son sugestiones. Nos podemos sugestionar para muchas cosas, se nos puede sugestionar para muchas cosas, pero no estamos, digamos, preparados para que se nos sugestione en algo que va a ser definitivo para nuestra vida. Si ve, a nadie se le puede sugestionar tanto como para que brinque por un precipicio, o quién sabe, ¿no? Pero esa persona que ya se le sugestionó para brincar por un precipicio era una persona que no hubiera necesitado mucha sugestión para brincar por un precipicio. ¿Sí ve? Es este tipo de cosas a las cuales se nos puede empujar, se nos puede hacer un caminito más o menos por este tipo de sugestión, ¿no? ¿Qué refresco me tomo? Y de repente vemos anuncios por todos lados. Bueno, pues igual y me tomo uno de esos refrescos. Si no traíamos ganas de refrescos, no vamos a tomar refresco. ¿Sí ve? Simplemente no nos van a hacer esto, no nos van a dar ganas. No funciona de esa manera, como de repente nos lo imaginamos, ¿no? Como si fuera este tipo de cosa mágica, ocultista, con la cual las personas pueden controlar nuestras mentes, igual que con la sugestión poshipnótica. Si se fija, si nosotros tuviéramos este control, pues ¿dónde no se haría? ¿No? Bueno, ¿quién no estudiaría así para un examen? Su universidad, su preparatoria, si eso fuera tan efectivo como lo queremos pensar. Lo que sí es que nos vamos a influenciar. Podemos vernos sugestionados, pero sugestionados hacia cosas que nosotros ya de alguna manera íbamos viendo. Nos podemos ver sugestionados a elegir sobre alguna opción de las cuales nosotros pensamos que son las únicas opciones. Si ves, si de repente vamos al supermercado y vemos que hay de un queso, del queso 1 y del queso 2, pues bueno, ahí ya estamos siendo sugestionados. Vamos a comprar del queso 1 o del queso 2. Porque nosotros necesitamos queso. Pero si nosotros tenemos muy bien planteado que ninguno de esos quesos me convence, yo no voy a comprar queso en esa vuelta que doy al supermercado. Y es por eso que le digo que tendríamos que preocuparnos un poco más por las decisiones sobre lo consciente que sí podemos hacer y sobre el trasfondo inconsciente de estas decisiones.
Algo que nos preocupa mucho sobre este tipo de mensajes subliminales es el efecto que pueden tener sobre los valores que estamos infundiendo en nuestra familia. No nos engañemos, no tiene ese poder la televisión, no tiene ese poder, ni la televisión ni nada. Deberíamos de preocuparnos si de repente nuestros hijos se meten a alguna secta y ya están yendo todos los días. Bueno, ahí sí, claro que les van a meter un montón de cosas en la cabeza. Hay cosas que ellos ya de alguna manera ya iban enfilados para allá, ¿sí ve? Pero no por ver una cosa, por ver una caricatura, por escuchar cierta música, los valores de mi familia van a cambiar. Mientras nosotros realmente estemos muy conscientes de lo que estamos educando, esas cosas no se mueven. Para mensajes subliminales y para este tipo de lavados de cerebro, tenemos la educación en nuestra casa, ¿no? Ahí sí, esto sí nos puede tomar años de terapia librarnos de ella, ¿no? Años de terapia de librarnos de malos patrones de conducta, de malas formas de relacionarnos, pero no por la televisión. En serio, se lo digo con mucha certeza. Y mire que en pocas cosas se tiene tanta certeza. No hay tanto de qué preocuparse como nos lo imaginamos comúnmente. Y ahí es importante saberlo porque, digamos, no, la alternativa aquí no es aislarse, la alternativa aquí no es quedarse con este terror a todo lo que esté, bueno, de verdad, a veces se escucha a algunos predicadores, algunas personas que van hablando de videojuegos, de caricaturas, de cosas como algo literalmente del demonio y algo que te va a hacer alguna especie de súbito del diablo, una cosa por el estilo. Y es una cosa tan fanática, es un terror y un como hacer cundir el pánico tan absurdo, que de verdad, digo, definitivamente no se compara un videojuego, una caricatura, con el contenido de algún libro, en especial no con un libro de hace muchos años que no se podían imprimir, se tenían que escribir a mano los manuscritos. Pero en otros momentos los libros eran lo peligroso, ¿no? Era lo que se tenía que quemar, lo que era totalmente aberrante porque te podía poner información distinta en la cabeza. No hay que tener miedo de las cosas. Cuando tienes miedo de algo y cierras los ojos o dejas de verlo, entonces sí te quedas expuesto, porque acuérdate, a los niños, otra vez, no funciona el mundo como pensabas que funcionaba cuando eras niño. Cuando eras niño, y con los niños puedes jugar a eso, a esconderlo, se tapa sus ojitos y él piensa que tú no lo ves, porque él se tapó sus ojitos, entonces tú seguramente que ya no existes. Pues no, se tapó sus ojitos y nos causa mucha gracia que se esconda de esa manera porque es un niño, pero hay personas adultas que piensan que si se tapan los ojitos, las cosas de afuera van a dejar de crecer de dimensiones. Entonces, no es para que te dé miedo, no es para que te aísles, para que dejes de ver la televisión, para que dejes de ver ciertas caricaturas, para que les prohíbas a tus hijos ciertas cosas de caricaturas. Es verdaderamente para que sí investigues, pero para que de verdad te metas a investigar y de qué se trata, de dónde viene. Si me están diciendo que hace este producto, de verdad investigarlo, preguntar, y si en esa fuente no me contestan, bueno, preguntar en otra fuente. Si se trata de un programa, de una caricatura, de poder ver, poder enterarte de primera mano y por tu propia cuenta de qué es lo que está pasando y cómo se puede mover. Ahora, hace rato tú decías de las sectas, José Luis, que si tu hijo se mete, si tú llegas a ver que, por ejemplo, tus hijos ya están ahí a punto de donar uno de sus órganos vitales a no sé qué secta, bueno, eso que están haciendo es como la puntita del iceberg, es lo que se alcanza a ver de un problema tremendo que está de fondo, que es, tú puedes quitarles, por ejemplo, si empiezas a ver que hablan horrible y hablan igualito que en la caricatura X, tú les puedes prohibir la caricatura. Ahí la cosa es que el problema no es la caricatura, se engancharon con esa caricatura, o se engancharon con esa secta, o se engancharon con ese novio malvibroso que les pega y que les hace por lo que ya traen preestablecido. Las cosas no tienen un poder mágico de acción inmediata sobre las personas. Lo que nos va a influenciar demasiado es lo que ya tenemos preestablecido en nuestra educación. Entonces, si tú ves algo de esto en ti o en tus hijos, preocúpate no por quitar lo que está ahí de manera inmediata que tú asumes que es el problema. Preocúpate por mirar hacia atrás
y revisar en el historial qué ha estado pasando y cómo has estado educando a estas personas para que no las sigas educando de la misma manera y puedas modificarlo y para que puedas dar realmente con la raíz del problema. Bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a Arturo, a Donají, a Claudia, a Jesús, muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta luego.